Saludos, mi nombre es Paula Valladares, soy estudiante de la carrera de Psicología Clínica en la Universidad Metropolitana Campus Junín. El día de hoy voy a platicarles sobre un tema de neuropsicología, el cual es el neurodesarrollo. Vamos a comenzar leyendo una frase, la cual dice: rodéate de personas que reten tus límites, no de personas que limiten tus retos. De Pilar Jericó. ¿Qué tiene que ver esta frase con el tema que vamos a tratar? Que les recuerdo es el neurodesarrollo. Pues a mi percepción, tanto esta frase como el neurodesarrollo tratan de explicar que a lo largo de nuestra vida vamos a tener un desarrollo constante, pues en el lapso de esta. Entonces, esto es lo importante, este término, desarrollo, es un término que vamos a encontrar constantemente en nuestro tema y en la explicación que vamos a dar. Entonces, atentos, vamos a comenzar con el neurodesarrollo. ¿Qué es el neurodesarrollo? Al nombrar este término, podemos llegar a percibir términos subyacentes, ¿ok? Separemos las palabras neuro de desarrollo. Neuro, donde podemos relacionar lo que son las neuronas, el cerebro, el sistema nervioso, las habilidades cognitivas del ser humano. Y desarrollo, que se refiere al cambio continuo y evolutivo expensos por factores biológicos y ambientales. Entonces, podemos decir que el neurodesarrollo es un proceso biológico que permite el desarrollo del sistema nervioso y la adquisición de habilidades cerebrales. Tenemos algunas características en nuestra diapositiva, que pues es el proceso de crecimiento, es un desarrollo del sistema nervioso, como ya lo platicamos, comienza con la formación de neuronas o pues denominado neurogénesis, con la migración neuronal, la proliferación de dendritas y espinas, la sinaptogénesis, la mielinización y la apoptosis. Para poder entender mejor, vamos a definir brevemente cada uno de estos términos. Tenemos la neurogénesis, que pues es cuando el sistema nervioso crea nuevas neuronas. Tenemos también la emigración neuronal, que es cuando las neuronas recién nacidas alcanzan su posición definitiva en el cerebro. La sinaptogénesis, que es la creación de sinapsis, es decir, conexiones entre una neurona y otra célula del sistema nervioso. Tenemos la mielinización, que se trata de recubrir a los axones con una sustancia llamada mielina. Tenemos la apoptosis, que es una forma de muerte celular programada o así llamada también suicidio celular. ¿Ok? Ahora, tenemos las 6 etapas de desarrollo embrionario. Como primera etapa tenemos la fecundación. Nosotras las mujeres, pues luego de la menstruación normal que tenemos, ocurre un desprendimiento de uno de los lóbulos del ovario, que se lo conoce como ovulación. El moco del cuello uterino se torna más fluido y elástico, de manera que estos espermatozoides pueden ingresar fácilmente desplazándose por la vagina mediante el cuello uterino. El recorrido continúa hacia las trompas de falopio, donde se produce la fecundación de forma natural. Aquí, el espermatozoide se une con el óvulo, donde dan lugar a un huevo cigoto o óvulo fecundado. Entonces, formamos a nuestro huevo a nuestro huevo cigoto, pues aquí se trata de la etapa inicial del desarrollo embrionario, que ocurre inmediatamente después de la fecundación, como ya lo nombramos. El cigoto es el resultado de la unión, pues, del óvulo y del espermatozoide, lo que crea una única célula con el material genético de ambos progenitores. Esta célula tiene la capacidad de dividirse y desarrollarse en un organismo más complejo, que pues es la mórula. Durante el trayecto del cigoto a través de las trompas de falopio hacia el útero, que tarda aproximadamente de 3 a 5 días, las células se dividen mediante un proceso llamado mitosis, formando la mórula. ¿Y qué es la mórula?
Durante esta etapa, las células son prácticamente indiferenciadas, lo que significa que tienen la capacidad de dar lugar a cualquier tipo de célula del organismo. Luego tenemos a nuestro blastocisto, que pues el embrión en desarrollo continúa dividiéndose y toma la forma de un blastocisto, una estructura hueca que se implantará en el revestimiento del útero aproximadamente 6 días después de la fecundación. El blastocisto tiene una zona engrosada que dará lugar al embrión, mientras que las células externas se convertirán en lo que se llama la placenta. Luego tenemos la gástrula, como vemos en la imagen, pues las células del embrión en desarrollo comienzan a organizarse en distintas capas, lo que dará lugar a una formación de diferentes tejidos y órganos. Este proceso es esencial para el desarrollo de las estructuras anatómicas y funcionales del embrión. Luego tenemos el embrión, que pues el desarrollo embrionario es muy importante y esencial en el crecimiento de un nuevo ser. Comienza alrededor de la segunda semana de la fecundación y se extiende hasta aproximadamente la 10ª semana de embarazo. Durante dicho periodo, el embrión experimenta una rápida diferenciación celular y especialización que dará lugar a la formación de órganos y estructuras fundamentales del cuerpo humano. Luego tenemos a nuestro feto, que pues es la etapa posterior al desarrollo embrionario, como ya hemos visto, y abarca desde la 11ª semana hasta pues cuando sea el nacimiento. Durante esta fase, el feto continúa creciendo y desarrollándose y madurando, pues sus órganos y sistemas corporales se perfeccionan y se preparan para funcionar eh, durante, pues para funcionar fuera del útero materno. Luego tenemos las etapas celulares del neurodesarrollo. Tenemos por primera etapa la gastrulación, que es pues que nuestro organismo se va a separar en 3 capas, las cuales son de fuera hacia adentro: el ectodermo, el mesodermo y el endodermo. El ectodermo es la capa más externa y aquí se forma el sistema nervioso y la piel. El mesodermo, que es la capa media, y se forman los músculos, el esqueleto, los riñones y el aparato reproductor. Y el endodermo, que es la etapa más interna, pues endo significa dentro, donde se forman las glándulas endocrinas, los pulmones, el sistema digestivo y el hígado. Recordemos que el desarrollo de los órganos y tejidos se dan de manera simultánea. Luego tenemos la neurulación, donde existe la formación del tubo neural. Como vemos en la imagen, este es nuestro tubo neural. Su formación data de la 3ª hasta la 4ª semana y culmina en la 6ª y 7ª semana. Esta es una estructura embrionaria precursora del sistema nervioso central, compuesto por el encéfalo y la médula espinal. Bueno, como ya mencionamos, culmina cerca de la 6ª y la 7ª etapa del embarazo. Cuando existe una alteración en ella, en esta etapa, pues podemos encontrar enfermedades como la anencefalia y la mielomeningocele, pues que son alteraciones en los bebés, ¿no?, al nacer. Por ejemplo, en la anencefalia vamos a ver lo que es una inexistente o una falta grande de lo que es el cerebro y el cráneo. Estos bebés normalmente al nacer nacen sin vida, o si nacen con vida solo la tienen un par de horas más, unas cuantas horas más, ¿no? Y la mielomeningocele es cuando la médula espinal de un bebé no se desarrolla correctamente. Luego tenemos la proliferación neuronal. Este data desde los de 2 a 4 meses de gestación. Aquí ocurre el nacimiento de células nerviosas. Aquí pues surge que surgen del el tubo neural, como ya mencionamos. Y
se denominan neuroblastos y luego se diferencian en neuronas y células gliales. Recordemos que las células gliales son más pequeñas que las neuronas, pero son 3 veces más numerosas que estas. Su función, pues, es proporcionar soporte, estructura y tiene una función también metabólica sobre las neuronas. Las alteraciones que podemos encontrar en esa fase es la microcefalia vera, que es cuando el bebé tiene un cerebro pequeño por escasez celular. Tenemos también la migración, que es donde todas las células, ya lo hemos mencionado, me parece, donde todas las células se desplazan hacia su lugar final en la corteza. Eh, este proceso se da de dentro hacia afuera y ocurre desde los 3 a los 5 meses. Las alteraciones que podemos encontrar aquí son la esquezocefalia, que es la presencia de hendiduras encefálicas que se extienden desde la superficie pial hasta los ventrículos laterales. Aquí tenemos una imagen que podemos observar. Luego tenemos la fase de organización, que ocurre desde los 6 meses hasta los 2 años de vida, de forma acelerada, pero de una forma más lenta hasta los 10 años de vida. En esta etapa es característica la arborización dendrítica, donde se forman conexiones entre terminaciones nerviosas. Las alteraciones que podemos encontrar en esta etapa, pues, es el conocido síndrome de Down. Luego tenemos la mielinización, que es un proceso por el cual se adquiere, ya lo hemos hablado también, se adquiere una membrana especializada alrededor del axón que comienza en el tercer semestre de gestación y termina en la vida adulta. La mielina es una sustancia que permite que la comunicación nerviosa sea más rápida y eficaz. Las alteraciones que podemos encontrar pues en esta fase va a ser el leucomalacia paraventricular, que es se produce alteraciones en el sistema motor y cognitivo. Ahora, tenemos las etapas anatómicas del neurodesarrollo. Aquí podemos encontrar dos fases concretas más importantes pues, en la fase anatómica de este neurodesarrollo, que es la neurogénesis y la maduración cerebral. Ah, ok. Vamos a encontrar entonces, como primero, tenemos que a las 4 semanas de gestación comienza a formarse el tubo neural con el desarrollo de dos engrosamientos que se unen entre sí. Uno de estos extremos dará lugar a la médula espinal y el otro al cerebro. El hueco del tubo se convertirá en los ventrículos cerebrales. Como segundo, tenemos que al día 32 de gestación hay 6 vesículas que originarán el sistema nervioso, las cuales son la médula espinal, el mielencéfalo, el metencéfalo, el mesencéfalo, el diencéfalo y el telencéfalo. Y como tercero tenemos que en la semana 7 los hemisferios cerebrales se desarrollarán y también se desarrollarán los surcos y las circunvalaciones. Como cuarto, tenemos que a los 3 meses los hemisferios cerebrales ya se diferenciarán claramente. Surge lo que es el bulbo olfatorio, el hipocampo, el sistema límbico, los ganglios basales y el córtex. Y la corteza se expande para formar los lóbulos frontales, luego pues los demás. Recordemos que tenemos en nuestro cerebro lo que son el lóbulo frontal, los temporales, el parietal y el occipital. ¿Ok? Como quinto tenemos la proliferación, que es el nacimiento de las células nerviosas que surgen en el tubo neural desde los neuroblastos, células ectodérmicas, luego se diferencian en neuronas, células gliales
pues que ya hemos hablado de estas, que son más numerosas que las neuronas, y pues el máximo de nivel de proliferación celular se produce entre los 2 a 4 meses de gestación. Como sexto, tenemos la migración, que son distintos mecanismos donde las neuronas llegan a su lugar correspondiente. Este proceso, pues su máxima migración ocurre entre los 3 y 5 meses de vida intrauterina. Como séptimo, tenemos la diferenciación. Cuando llega a su destino, pues la célula nerviosa cambia de apariencia. Como octavo tenemos la muerte celular o apoptosis, como ya hemos hablado, que es un mecanismo natural marcado genéticamente en el que se destruye la médula espinal y algunas zonas del encéfalo mueren antes de que nazcamos. Como noveno tenemos el nacimiento, ¿ok? Que pues influye mucho el entorno, pues inicia su efecto cuando nace el bebé, hacia el bebé, el entorno en el que se halle. Pues está expuesto a un ambiente emanante que modifica pues la parte de sus neuronales, partes neuronales, ya que es un entorno nuevo, un entorno desconocido, surgen conexiones nuevas para adaptarse al medio, fruto de la interacción entre genes neuronales y el entorno. Hay algo que dicen, pues que solo para comentarles, que disculpen, que el mayor trauma que tenemos como principal trauma que hemos tenido en nuestras vidas es el nacer, ¿no? Porque te cambia completamente la existencia, ¿no? Tú estás en la barriga de tu madre y luego pues sales a un mundo completamente desconocido. Ok, sigamos, puntos aparte. Tenemos ahora el crecimiento de axones y dendritas. Aquí, pues, los axones reconocen su camino por marcadores químicos que desaparecen una vez que se han conectado con la neurona meta. Crecen muy rápidamente, por lo que se observa que esto se observa en la etapa de migración. Las dendritas inician su desarrollo más lento y a los 7 meses de gestación, cuando las células nerviosas ya se han situado. Este desarrollo continúa después del nacimiento y cambia según la estimulación ambiental. Luego tenemos la mielinización, que es un proceso de recubrimiento de mielina hacia los axones. Las células gliales producen estas sustancias. El proceso es lento, comienza a los 3 meses de fecundación y continúa en periodos diferentes. Una de las primeras zonas en mielinizarse es el tallo cerebral y la última es el área prefrontal. Luego tenemos la maduración cerebral, que pues la maduración cerebral consiste y se refiere a la continuación de la organización, diferenciación y conectividad celular. Luego tenemos la anatomía motora. Aquí pues tenemos que en los recién nacidos se comienzan a ver solo reflejos, motores de succión, de búsqueda, de prehensión, etcétera, ¿no? Pues reflejos básicos. Luego tenemos a las 6 semanas que podrá seguir objetos con la vista. A los 3 meses eh, sostiene la cabeza, controla el agarre y chupeteo. A los 9 meses podrá sentarse solo, gatear y tomar objetos. Y a los 3 años, pues caminará, correrá, saltará, subirá y bajará escaleras, controlará su esfínter, expresará frases y oraciones con sentido. Recordemos que si esto es pues, una base que podemos tomar en la realidad y si pues el bebé no llega a tener estas características en este tiempo, pues habrá que revisar cuál es el problema. Luego tenemos el neurodesarrollo del lenguaje de 3 a 10 años. Tenemos que de 3 a 10 años el progreso se enlentece, disculpe.
pero se siguen creando nuevos circuitos neuronales. Durante estos años, el lenguaje se desarrolla para comprender el mundo exterior, contribuir en pensamiento y relacionarse con los demás. Por último, tenemos el neurodesarrollo de la identidad de 10 a 20 años. ¿Ok? Pues importantes cambios corporales y psicológicos de autonomía y relaciones sociales, también dado principalmente en la adolescencia debido a la maduración sexual provocada por el hipotálamo. En pues en esta etapa tratamos de encontrar nuestro lugar, a dónde pertenecemos, cuál es el significado de nuestras vidas, lo que queremos ser, lo que somos y lo que queremos llegar a ser, la imagen que tenemos sobre nosotros mismos. Entonces es una etapa muy importante, muy hermosa y una etapa por una etapa en que todos pasamos. Entonces, como último tenemos las bibliografías de nuestra investigación que pueden pues ir a consultar. Está nuestra bibliografía que pueden ustedes entrar para poder informarse mejor sobre los temas que hemos tratado. Y por último, muchas gracias por prestar atención a mi explicación, a mi exposición. Cualquier pregunta, cualquier cuestión pueden consultar las bibliografías o hacer una pregunta en comentarios. Muchas gracias por haber estado aquí conmigo, haber prestado su tiempo para escucharme. Muchas gracias. Buenas noches. Ahí